Continuando con esta sección del Dark Universe, ahora hablemos del problema en específico y que va de la mano con el video pasado, que invito a que vayan a verlo para que continúen en la conversación. Bienvenidos a Lonely Nights, queridos Loneliers, yo soy Wolf. Antes de comenzar con este video los invito como siempre a que dejen su like, se suscriban y compartan este contenido para traer más en el futuro. Y bueno, en el caso del problema con el Dark Universe ya estuvimos explayando algunos elementos principales destacados en el video anterior, por eso les digo que lo vayan a ver. Pero concentrándonos aquí, ¿cuál fue el problema? El problema, pues les digo, el Dark Universe se crea a partir de un equipo creativo que se iría con aparentemente dos visiones diferentes para este universo. Un lado queriéndole tirar a la jugada Marvel, o sea que los monstruos fueran básicamente los Avengers monstruosos, pues con un enfoque, un tratamiento más antihéroe, heroico, pues ya casi al lado más luminoso. Y la otra tirada que era villanos al 100%, monstruos villanescos, clásicos, películas de época, que eventualmente sí iban a saltar a los tiempos modernos, pero que iba a haber como que una justificación y un contraste para equilibrar todo, ¿no? Y es que yo aquí es en donde quiero explayar las ideas para este tema, para este apartado del tema, que a veces cuando se trabajan personajes de época que funcionan muy bien en dicha época, al trasladarlos a tiempos actuales, la modernidad, las nuevas ideas y todo esto, es muy delicado. Principalmente por cómo existe este choque de ideologías. Y es que no es un mito, o sea, de hecho, yo podría tomar como ejemplo esta miniserie de Drácula que está actualmente en Netflix, que creo que fue producida por NBC, si no me equivoco, y que bueno, es una miniserie de 3 episodios, pues, bastante extensos, son como 3 películas, pero al final es una serie de televisión, en donde el primer y segundo episodio retratan las historias más icónicas del vampiro, de Drácula. O sea, la primera pues es más o menos lo que ya habíamos visto con la cinta de Bram Stoker, bastante buena. Y la segunda es esta historia del barco, o sea, la historia donde trasladan a Drácula en un barco y pues este despierta y termina pues literal devastando esa expedición. Pero el tercer episodio es el que ya intenta jugar en tiempos modernos. ¿Por qué? Porque resulta que el personaje de Drácula llega al presente y pues resulta que hay una élite pues ya básicamente preparada para poder capturar a este monstruo. Y bueno, empiezan a incluir algo de que pues él estuvo siempre enlazado a una mujer de esa época que reencarnaría y que hubo un ancestro y que pues ahora resulta que Drácula necesita a esa persona porque si no de la nada desaparece. Y entonces empiezan a tergiversar el mensaje y al personaje en su esencia. Y es ahí en donde tal vez el Dark Universe, de haberse concretado, ese pudo ser su error más grande. Porque si nos detenemos a pensarlo un momento, la película de la momia, aunque sí explora un poco el génesis de esta versión femenina de la momia en su respectiva época, yo creo que ahí es en donde está el punto fuerte. Porque una vez entramos al presente con Tom Cruise y compañía, la película se muere por completo, la película se cae. Y eso lo he visto en diferentes reseñas. Casi todos concuerdan en que el atractivo del origen de la villana, o bueno, la protagonista villana, es la mejor parte de la cinta. O sea, es lo que más atrapa. Pero sacas de la ecuación, o bueno, sacas al personaje de su ecosistema y lo mueves a este lado. Tendría que ser algo súper trabajado, súper bien escrito para que el resultado sea más óptimo. No digo que no sea posible, claro que se puede. Hemos tenido uno que otro caso en donde sí le han intentado tirar a
la modernidad con este tipo de personajes. De hecho, esta cinta de Werewolf, protagonizado por Julia Garner, bueno, la que hizo de Silver Surfer y la que estuvo en esta otra película de terror que salió este año, donde básicamente es una protagonista y su hermana que pues literal fueron atacadas por un hombre lobo, y el hombre lobo resulta ser la pareja, y básicamente la historia se reduce a una cabaña, a una historia más convencional slasher, que pues al final se mantiene en el suspenso. Entonces, hay formas, claro que sí, hay formas, hay ciertos modelos de narrativa para que pueda salir adelante, pero casualmente es en donde, al menos en ese momento, Universal no quería irse porque buscaba algo más blockbuster, un poco más palomero. Y luego este tipo de cintas que sí, para lograr su cometido requieren este estilo un poco más autoral, o sea, más indie, y digamos que es ahí en donde tal vez el estudio pudo decir: no, quiero algo, bueno, literal, o sea, no me sorprendería que a los ejecutivos de Universal les dijeran a los que estaban a cargo de este universo: miren, no se compliquen, quiero Marvel, quiero Avengers, quiero Iron Man, quiero que Drácula sea mi Iron Man, y ya. Entonces, os suena gracioso, pero luego los ejecutivos piensan así. De hecho, en Warner también piensan así. Y pues bueno, eso que nos da como resultado nos lleva a que no haya una coherencia, no haya una coordinación, una estructura muy bien planteada. Y muchos dirán: bueno, es que tan fácil como decir películas individuales de cada monstruo, cada una con terror, pero que tengan por ahí un añadido, ¿no? Que una sea terror psicológico, otra sea terror físico, otra que sea slasher, otra que sea drama, y así. Y ya luego los reúnen y se acabó. Se hubieran ahorrado muchos problemas. Sí, podría ser ese el caso, pero lo que pasa aquí es que luego depende de quién traigas, quién incluyas a tu mezcolanza. Si traes un director que tiene una visión totalmente ajena de lo que tú estás planteando, lógicamente ese director se va a ir. Y ahí es en donde podrían las películas caer en ese bache que actualmente pues cae mucho del cine, y es hacerlo algo genérico. Y es en donde pues los estudios, al menos antes de pandemia y hasta tiempos recientes, no han querido. De hecho, la pandemia podríamos decir que fue un golpe de realidad para que los estudios regresaran a esta modalidad de blockbuster autoral, que es algo que todavía en los 2000 se pudo percibir. En los 90 estaba surgiendo, que pues tuvimos grandiosas películas, pero en los 2010 se empezó a diluir. Entonces, yo creo que ese fue el principal problema. Obviamente hay muchos más, pero estamos hablando de un universo que no se gestó, y que inclusive puedo decir, tras el lanzamiento de La Momia, mucha información se fue como que básicamente tomando con pinzas, porque era muy escasa. Así que pues en conclusión podemos decir que el problema del Dark Universe es que no hubo un planteamiento inicial, no hubo una idea clara, y si la hubo, no hubo confianza en dicha idea, no hubo confianza en dicho plan, porque solo necesitaban una película que fracasara para dar fin a todo este universo. Pero si ustedes tienen una opinión diferente de este tema, los invito a que lo dejen acá abajito en los comentarios.